agradecer al Instituto, lógicamente, que me haya invitado para hablar de un tema tan importante como es este que vamos a tratar hoy, que es de las personas desaparecidas y los cadáveres que no se identifican fundamentalmente en España. Como ustedes, no sé si dentro de este foro están de alguna forma familiarizados con el problema de las desapariciones. Me gustaría que previamente, pues por lo menos para yo tener un conocimiento en cuanto a cuánto puedo profundizar en la temática, aunque por el tiempo tampoco podemos hacer excesiva en cuestión de datos una profundización en ese sentido, pero sí me gustaría valorar cuántas personas de ustedes, de las que estáis aquí, han tenido un contacto, tienen cierto conocimiento sobre la problemática en general de las personas desaparecidas. Si son tan amables de levantar más o menos la mano para yo poder conocer el ámbito. Vale. En alguna medida, inclusive, han podido estar trabajando sobre la base de datos de personas desaparecidas. Sí, algunos de ustedes sí, ¿no? Vale, bien, perfecto. Bueno, antes de nada yo quiero mostrarles a ustedes qué opinan personas relacionadas dentro del ámbito bien profesionales y también familiares de lo que implica una desaparición. Y estas frases que yo he entresacado de una exposición de motivos en el seno de nuestro Parlamento, en el Senado, en este caso en la Cámara Alta, que se hizo en el 2013 en la comisión especial que se constituyó para la investigación de personas desaparecidas y cadáveres, bueno, personas desaparecidas sin causa aparente, aunque tenga una implicación con los cadáveres. Les paso seguidamente para que ustedes mismos puedan leer esta secuencia de frases que para mí me han parecido muy importantes. Bien, a fecha de ayer, las cifras que estamos barajando con respecto a los cadáveres o denuncias, como pueden ustedes comprobar, en principio no les puedo decir nada porque no saben compararlas, ¿no? Pero tener 3.000 cadáveres sin identificar en España, en un país occidental, de primera mano, por economía, por trascendencia política, etcétera, pues creo que es bastante importante. Que se estén produciendo 132.678 denuncias por desaparición en España, creo que es bastante importante. Y que tengamos a fecha de hoy 4.500 desaparecidos sin saber dónde están, me parece alarmante. Antes de comenzar a meternos de lleno en lo que es la problemática de las personas desaparecidas, todos ustedes deberían de, por lo menos para poder seguirme, tener como premisas determinados conceptos, ¿no?
Uno de ellos es, lógicamente, que es una persona desaparecida. Y tanto la Real Academia de la Lengua como nuestro Código Civil, en el artículo 181, barajan términos con los que se intenta configurar qué es un desaparecido. Y los términos que utilizan pues son estos: paradero desconocido, que no se encuentra en su residencia habitual, se ignora si vive o no vive, dónde está, no se tienen noticias de ella. En base a todo eso, metemos a la persona que en principio desconocemos dónde está, no sabemos dónde se halla. Rafael Reina, un sociólogo, en el 2007 hizo un estudio y él, sobre las personas desaparecidas manejando datos oficiales del Estado, la segunda vez que en España se realiza un estudio de investigación científico, y él decía que el desaparecido puede ser un estatus adquirido o elegido, es decir, ¿para quién es una persona desaparecida? Las desapariciones voluntarias, para la persona que desaparece porque quiere hacer olvido de su vida pasada, no se considera que es un desaparecido. Sin embargo, para la familia que ignora dónde está, sí lo es. Gándara, Esteban Gándara, que es un profesional del CNP, en su día, fijaros, estamos hablando de 1990, hoy comisario, decía que el término de desaparecido es un término que se ha convertido en un cajón desastre y es una realidad que hoy perdura. La desaparición es un cajón desastre para meter todo tipo de cosas que ignoramos de la persona cuando no sabemos dónde está. Y ahí metemos reincidentes que quieren desaparecer de las vinculaciones que le conllevan con respecto, por ejemplo, a una tutela, adolescentes, personas que quieren olvidarse de su familia, de su pasado y caen en el olvido, accidentes que provocan que la persona no sepamos dónde está y que han podido fallecer, o que están en un hospital, pero sin embargo no se les logra identificar. Suicidios, cualquier cosa que impida saber dónde, conocer el rastro de esa persona, se mete ahí. Una parte importante para saber manejar el tema de los desaparecidos es la primera base de datos nacional que existe en nuestro país desde ese punto de vista. Fue en el 2010 cuando se implementa en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y a partir de 2011 en el CNP es realmente cuando todas las plantillas de policía científica y de judicial comienzan a meter datos. En Guardia Civil, y no, me presumo que pudiera ser también a partir de 2010, porque esto se empezó a implementar, a introducir datos a finales del 2010, pero realmente se hizo efectivo a partir del 2011. Esta fecha es importantísima para los desaparecidos, porque ello implica que era la primera vez en la que se coordina y se integran todos los datos de las personas desaparecidas con cadáveres, y poder hacer el rastreo y el cotejo entre unos y otros. Hasta entonces esto no era viable, era imposible, porque cada cuerpo policial funcionaba de forma independiente. Y entonces las denuncias por desaparición que tenía un cuerpo eran no conocidas por el otro, salvo que hubiera una intención o una canalización correcta de la transmisión de datos para que esto pudiera ser así. Entonces, todos los datos ante-mortem, es decir, de personas desaparecidas, con aquellos datos post-mortem de cadáveres que pudiéramos haber encontrado y que no podíamos identificar, solamente se cruzaban entre el propio cuerpo. Cada cuerpo tenía su base de datos, entre comillas, si es que había una base de datos en ese sentido, o no. Y por eso tenemos tantos cadáveres hoy en día sin identificar. Y por eso tenemos hoy en día tantas denuncias de personas desaparecidas que ni siquiera están todavía introducidas y grabadas en el sistema. 2011, fecha importante para los desaparecidos. El Boletín Estadístico de Defunciones Judiciales es una fuente de información importantísima que tenemos ahí para poder calibrar todas las defunciones con intervención judicial y cuáles son las causas de esas muertes. En esta base
estadística proporcionada por el INE, que no se proporciona de una forma abierta, pública, sino que hay que solicitar una autorización concreta para examinar los datos, no están incluidos los cadáveres que no se identifican. Al no tener una identidad, no entran dentro de esta valoración. Entonces, están excluidos de cualquier porcentaje, de cualquier valoración o cuantitativa que se establezca respecto de las causas del fallecimiento. Y ese boletín estadístico de intervención judicial está fundamentado en la clasificación internacional de enfermedades que ofrece la Organización Mundial de la Salud a través del CIE-10. Bueno, esto os lo comento porque el poder obtener datos lo más objetivos y reales es bastante complicado. Y el CIE-10 nos da esa posibilidad, más allá inclusive de los datos que desde el punto de vista policial podemos tener. ¿Por qué? Por una razón muy fundamental, y es que las clasificaciones, para poder hacer valoraciones, estudios concretos, muy bien definidos, para eso también tenemos que definir el origen de los datos. Y cuando esa definición de la fuente original de los datos no está establecida y se establecen conceptos muy genéricos en donde pueden entrar múltiples variables, los resultados ya no son lo más exactos o más concienzudos posibles para hacer valoraciones exactas, ¿no? Entonces, el CIE es una de las mejores fuentes que tenemos a nivel nacional para estudiar todo esto. Vamos a entrar simplemente para que puedan, aunque haya personas que hayan conocido el sistema de información de personas desaparecidas y cadáveres y restos humanos sin identificar, muy ligeramente cómo funciona o qué estructura tiene. Nuestra base de datos está siempre en constante cambio, porque estos datos que yo les he podido ofrecer ahora del día de ayer ya se han modificado, porque constantemente están dando de nuevo altas de personas que desaparecen, al mismo tiempo que están cesándose también esas mismas denuncias. También están surgiendo nuevos cadáveres de la misma manera que se identifican esos cadáveres, con lo cual es una base de datos viva, absolutamente viva, y que refleja la realidad del momento en cada segundo de nuestros días respecto a esta problemática de personas desaparecidas y cadáveres, pero con ciertas condiciones o exigencias debidas a cuándo nace esta base de datos, que como les he dicho fue en el 2011, y qué pasa con todo lo que hay anteriormente. Eso es un problema que hoy arrastramos y que intentaremos en lo sucesivo ir corrigiendo o ir hablando de ello. Solamente se nutre de los datos que proporcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no hemos caído ni siquiera en la normativa existente, que veremos cuál es, que las policías municipales, en donde los familiares de personas desaparecidas recurren para formular una denuncia, no se canalizan esas denuncias, no llegan al sistema de información PDIRH, el acrónimo de nuestra base de datos, es decir, se pierden. Y no hay normativa ni legislación que obligue a derivar todas esas denuncias que se puedan hacer en oficinas de la policía municipal de cualquier país para que puedan canalizarse y ser estudiadas y cotejadas. Esto es un problema muy gordo, que no está regulado normativamente. ¿Cuál es el objetivo de la base de datos? Evidentemente hacer el cotejo, como ustedes han podido desentrañar, ¿no? Hacer un estudio, una correlación de datos de descripción física, fundamentalmente biométricos, entre los datos de una persona viva que ha desaparecido con los datos de un fallecido, de un cadáver que en este momento o en este instante no tenemos identificado. Para que vean simplemente con un flash de una impresión de una pantalla, esto es del CNP, la aplicación nuestra de SIDENPOL. La familia va a la oficina de denuncias y da la descripción de la persona. Se introducen en esta pantalla, en donde hay distintas especificaciones de los datos que obtenemos, y todo esto se traslada de una forma directa al sistema de información que es propiedad de Secretaría de Estado y Seguridad, que es nuestra base de datos de personas desaparecidas, en donde están definidos de una forma directa todos los datos introducidos en la fórmula que se han formulado en la denuncia. Y esos datos, de forma automática, instantáneamente, comienza el sistema a hacer una búsqueda, un cotejo y un cruce de datos.
automáticamente, desde el mismo instante en que se ha grabado en la oficina de denuncias. Y eso es muy importante, porque si antes de la normativa que teníamos y antes de los no protocolos establecidos, sino un poquito de ese buen hacer que institucionalmente o como profesionales tenemos, si antes a lo mejor se esperaban o había tiempos más dilatados en estos cotejos, actualmente eso ya no existe ni procede, más al contrario, sería un craso error desde el punto de vista de ejecución de una investigación policial en respecto de unos desaparecidos, relegar la investigación a momentos posteriores. Es vital, de vital importancia que esto sea desde un principio, desde el primer instante, y nuestro sistema de información así lo hace, automáticamente. Luego ya se procederán a realizar otras búsquedas ya intencionadas, dirigidas, que llevan otros protocolos distintos. Aquí podéis ver un esquema simplemente de lo que son, por parte de las denuncias de desaparición y los expedientes post-mortem, cómo se van recopilando esos datos, ante-mortem, post-mortem, de partes blandas o de partes duras, óseas, el esqueleto de cadáveres que podemos estar o que hayamos podido encontrar ya en estados más allá de lo que es la putrefacción, ¿no? Y de la degeneración orgánica de un cuerpo. Alertas. Habremos escuchado siempre cuando en una noticia ha desaparecido alguien, alertas de alto riesgo y tal. Bueno, en esto hay una gran confusión. ¿Y cuándo se produce una alerta de alto riesgo? ¿Y qué es una alerta? Bueno, pues hay que tener, porque hay, desde el punto de vista inclusive profesional, esto no se sabe, ¿no? Con certeza. Los conceptos que se están utilizando, la jerga policial que se utiliza a diferencia de la que existe desde el punto de vista normativo. Hay dos partes, una la investigación que realiza la policía judicial y otra la que realiza la policía científica. Esto es importante conocerlo porque nuestra labor, la de la científica, depende siempre del judicial. Cualquier acto, cualquier acción que vaya a ejercer policía judicial va siempre a remolque de lo que hace, científica hace judicial. Entonces, el sistema de alertas es muy importante por cuanto que nos está comunicando todas aquellas acciones que los grupos de policía judicial están realizando respecto de una persona desaparecida, el contacto que tiene con la familia, para saber si esa persona sigue desaparecida o no, y dar pie y cauce a que toda esta información pueda ser recopilada por científica para ser introducida directamente en el sistema de información y PDI-RH y poder empezar a hacer los cruces automáticos. Por eso es vital los primeros momentos, los primeros instantes, y también es vital las actuaciones de policía judicial en la investigación de todos estos hechos. Los ciclos que tenemos de alertas internas, que no es la alerta de alto riesgo, de la que hablaremos más a posteriori, son de 7, 15, 21 días, trimestral, semestral y anual, y así constantemente. Hoy podemos encontrar alertas que todavía nos están alertando, valga la redundancia, sobre personas que han desaparecido en cuestión de años. Estamos en el 2017, desde el 2011 está activa la PDI-RH. Bueno, pues todavía tenemos alertas de hace años de las que no se ha podido recopilar datos ante-mortem. Y la alerta está viva, está ahí. Y está recordándonos que esa persona desapareció en su momento. ¿Y por qué está viva después de tantos años? Porque esto tenía que haberse solucionado en nada de tiempo. Bueno, pues esto nos está indicando que hay muchas personas, extranjeros, que están en nuestro país, que figuran como desaparecidos, que luego se reintegran a su domicilio o a su vida cotidiana, no denuncian la reintegración, la reincorporación. Nuestros efectivos policiales intentan localizar a estas personas, no lo consiguen y la denuncia se queda activa y viva. Pero como esto, muchas otras cosas en este sentido. Es más que un exponente de la realidad y de la problemática que tenemos una vez que las fronteras no existen dentro de la Unión Europea. La jerga policial, para evitar el tipo de confusiones que utiliza,
respecto a cuando un desaparecido puede ser de alto riesgo o no, se habla de riesgo limitado, de alto riesgo no confirmado, de alto riesgo confirmado. Bueno, esto no es lo que establece la normativa, es una jerga policial para que nosotros podamos encaminar la orientación de una alerta que en principio, de una desaparición que en principio el Estado, la normativa, una instrucción de Secretaría de Estado nos dice cuándo es de alto riesgo. Pero esto choca con los intereses de las familias. ¿Por qué la desaparición de un familiar mío, de un hijo, de mi padre, con una deficiencia cognitiva, con una insuficiencia, que ya no sé dónde está, ¿por qué no puede ser de alto riesgo, a diferencia de otros? ¿Por qué es más importante una desaparición de una familia respecto de otra? ¿Por qué el Estado establece diferencias? La única autoridad en este sentido que establece lo que es alto riesgo o no es alto riesgo está en manos del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de Secretaría de Estado, que es precisamente donde ha nacido recientemente el Centro Nacional de Personas Desaparecidas con este nuevo gobierno, cosa que no existía antes. La primera descripción de lo que es una alerta de alto riesgo viene en la Instrucción 1/2009 de Secretaría de Estado, en donde habla de las desapariciones de menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo. Las desapariciones de menores de edad están siempre consideradas de alto riesgo, siempre. Luego se valora si son reincidentes en esas fugas que hacen en los centros tutelares o esos abandonos que dentro de la unidad familiar los adolescentes pueden tener durante fines de semanas largos, que luego se vuelven a reincorporar, pero la familia les pone en una situación de desesperación porque no saben, no tienen noticias ni comunicación alguna de ellos. Entonces, por defecto y por principio, un menor siempre es desaparecido. Pero sin embargo los adultos no, y tienen que estar sometidos a consideración y a valoración. Y esa valoración no está de alguna manera protocolizada, sino que los expertos, los que investigan, establecen si puede dar pie a una desaparición de alto riesgo. ¿Pero qué es el alto riesgo? Pues la Instrucción 1/2009 nos habla y nos dice, nos establece tres aspectos fundamentales, como podéis observar aquí, cuando es de carácter forzado, cuando existe un riesgo para la vida o cuando hay circunstancias personales del individuo que desaparece. Carácter forzado, bueno, pues un secuestro, una violación en donde la persona desaparece temporalmente. Aspectos en este sentido. Riesgos para la vida. Fijaros que aquí hay una parte importante. Dice que la ausencia está en contradicción con su comportamiento habitual. Bueno, lógicamente cualquier desaparecido ya tiene una actitud fuera de lo habitual. Persona que no ha llegado a su destino o no ha dejado su mensaje. ¿Qué persona desaparecida lógicamente no llega a su destino? Salvo los suicidas que puedan dejar un mensaje de que se van a suicidar, el resto de los desaparecidos entran perfectamente en esta consideración de alto riesgo, lo cual es un poco contradictorio, porque la intención o el espíritu de esta instrucción es la de hacer una clasificación de lo que es trascendente, vital, importante, de aquello que no tiene tanta importancia. Y la persona que no lleva efectos personales, documentación o que abandona su vehículo, esto es muy típico de las personas suicidas. Y luego ya circunstancias otras personales, como puedan ser desventajas físicas o mentales, falta de la necesidad de tomar una medicación urgente que puede dar con ello en riesgo para la vida de la persona. Esas son las características que establece la Instrucción 1/2009 para considerar una alerta de alto riesgo. A diferencia de la que establece, bueno, no es a diferencia, pero se establecen determinadas condiciones a través de la Instrucción 14/2014 también de Secretaría de Estado para la transmisión de lo que debe de ser la alerta de alto riesgo, que es lo que llaman la alerta menor desaparecido, en esta instrucción. Se utilizan distintos teléfonos, uno establecido por la
por la Unión Europea a todos los efectos de dar conocimiento, noticias relevantes socialmente, entre ellas la de los desaparecidos, que se utiliza el 116.000. Es decir, si nosotros estamos en otro país y queremos comunicar una desaparición urgente, podemos hacer esta llamada de forma como si la estuviéramos haciendo en Madrid. Marcamos el 116.000 en nuestro teléfono y enseguida sale una operadora para recibir nuestra llamada telefónica. En la instrucción 14-2014 el teléfono es el 900-300-330. Pero esto en la instrucción, esta instrucción está motivada para dar conocimiento de una forma transnacional, es decir, no solamente que puedan intervenir la policía, sino también otros medios de comunicación importantes, la televisión, emisoras de radio, publicidad en folletos publicitarios, transmitir esa alerta a otros países. Y para eso es necesario estas condiciones que establece. Menores de 18 años, volvemos otra vez a los menores. No estamos hablando de personas adultas, no entran dentro de este sistema. Y estas son las dos únicas instrucciones y normativas que existen respecto de los desaparecidos. Y todas están centradas en los menores de edad, no en las personas adultas. Que la desaparición sea considerada de alto riesgo, para eso tenemos que irnos a la instrucción 1/2009. Que haya un inminente peligro para la vida de la persona. Datos suficientes del desaparecido. Si no tenemos datos suficientes porque están dando la denuncia, por ejemplo, se establece por un conocido, estas personas que no tienen tanto arraigo a nivel familiar, de amistades, etcétera, pero son conocidas y no dan suficientes datos, pues a lo mejor no podrían tener esta consideración para emitir una alerta de desaparición de este tipo de personas. Lógicamente, al ser menores de edad, tiene que haber una notificación por parte al fiscal de menores, tiene que haber un consentimiento por el tutor, quien tenga la patria potestad de ese menor, para que se produzca la alerta. Tiene que ser una desaparición forzosa, es decir, indicios realmente de criminalidad, y que la alerta por sí misma no constituya un peligro para el menor, que esto también puede ser. Es decir, la alerta intenta rescatar y localizar lo más tempranamente posible a ese desaparecido, a ese menor, pero sin embargo podemos estar con ello contribuyendo a que la trazabilidad del discurrir de esta persona pues sea interrumpida por los agresores, por los delincuentes, y tener rastros de dónde puede encontrarse y ser un impedimento más que favorecer. Tiene un mínimo de 3 horas esta alerta y un máximo de 24, prorrogables por otras 24 horas, y a partir de ese instante ya no hay más alerta. No es una alerta permanente. El proceso de valoración se empieza desde la propia denuncia, en la oficina de denuncia, se eleva a los grupos de la comisaría y de allí a la Comisaría General de Policía Judicial, tanto Guardia Civil como CNP, y ellos son los que realmente inician el camino contundente, por decirlo de alguna manera, para que esa denuncia de desaparición se pueda considerar de alto riesgo o no, porque luego es a posteriori, a través del CEPIC y posteriormente el director del Gabinete de Coordinación, el que ordena la difusión, en el caso de ser considerada de forma positiva, la difusión a otros países, a otros centros, a otras instituciones en todo el ámbito nacional. ¿Y qué datos son los que hay que dar para hacer la difusión? Pues hay que poner el día, la hora, el lugar, el nombre, la edad, el sexo, una fotografía lo más actualizada posible, descripción física, la descripción de la ropa y, en el caso de que haya utilizado un vehículo, la marca y el modelo. Es un ejemplo de una difusión de una alerta. Como veis, todos estos parámetros tienen que constar en una alerta oficial. El sello o el emblema de nuestro Estado, del Ministerio del Interior, la dirección, la página web de la policía, además de los otros datos que os he comentado. ¿A dónde nos lleva esto? Pues fijaros, 2 instrucciones, como os he dicho, la 1/2009, la 1/2014, escasas.
Se necesita verdaderamente una legislación a nivel parlamentario para regular el tema de las desapariciones en España. Y no existe. Un problema son las desapariciones de adultos y sobre todo de personas amnésicas. Hay muchas personas amnésicas que están desapareciendo, que están llegando a los hospitales y que no están protocolizadas con una intervención policial. Obedece en la gran mayoría de las ocasiones a la voluntad, al buen hacer, no solamente profesional, sino también humano de estos profesionales. Entonces, hoy en día, si eres adulto, desaparecido, tienes un problema. Pero si además eres adulto desaparecido con un problema cognitivo, de deficiencia cognitiva, de amnesia, tu problema se agrava terriblemente, porque encima tenemos menos protocolizado situaciones como esas. Mirad, la problemática trasciende verdaderamente lo que es la investigación policial. Las desapariciones no se resuelven con una investigación policial, solo con una investigación policial. Tiene que haber algo mucho más por detrás. Tiene que haber realmente una búsqueda de cuáles son las causas sociológicas y psicológicas que producen toda esta dinámica. Y a través de los estudios de investigación se está demostrando que hay un problema social muy grave, no solamente en España, que ahora lo sabemos, sino a nivel europeo cuando hemos hecho los datos comparativos con otros países de nuestro mismo parangón. Hay una problemática muy grave actualmente, en la actualidad, con personas que desaparecen. Y no sabemos realmente cuáles son esas razones. Y esas son objeto de prestar toda nuestra atención para poder saber por dónde van esta problemática, hacia dónde se dirige y de dónde nace. En España, aparte de las dos instrucciones, tenemos la creación de un fichero que no es suficientemente eficaz y que ahora se está modificando. Bueno, ya se han hecho las modificaciones para generar una base de datos mucho más compleja, pero también más eficaz y más eficiente, con nuevos motores de búsqueda, en donde la Comisaría nuestra de Policía Científica ha tenido una gran participación y gran trascendencia, pero que hoy por hoy todavía está pendiente de estos trámites burocráticos de licitación y de ser aprobado para que se pongan en marcha y la podamos construir. No existe una infraestructura tampoco organizada ni protocolizada, como os he comentado, a nivel estatal, y tampoco existe una ley a nivel parlamentario que realmente sea eje central de abordar la problemática existente. Es necesario y vital, como lo hay para, por ejemplo, los accidentes de tráfico, como lo hay para la violencia de género y como para cualquier otro problema que es considerado problema de Estado en nuestro país. Las desapariciones no son todavía consideradas un problema de Estado. ¿Cuál es la situación internacional? Pues no existen disposiciones humanitarias. Todas las disposiciones que hay en este sentido con respecto a las personas desaparecidas, de una forma indirecta están vinculadas a normativas, a acuerdos, a convenios de orden criminológico, como es el Tratado de Prüm, como es el Convenio Schengen, en donde de forma indirecta se tratan estas cosas. Y las redes informáticas que ya existen no se utilizan para estos fines. De una forma indirecta sí. Intentamos canalizar estas redes informáticas para poder hacer búsquedas de personas desaparecidas. Pero tampoco los esfuerzos de ONGs, de asociaciones de personas desaparecidas o de instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja o como la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas no son suficientes porque no hay conexión entre todas ellas. Se han generado bases de datos de personas desaparecidas y cadáveres independientes institucionalmente, bien por un Estado, bien por una institución, pero ninguna tiene conexión. Y hoy en día la globalización, la transferencia de datos, la migración que existe a nivel poblacional, obliga a que todo esto esté unificado de una forma coherente y organizada, evidentemente. Y eso no existe.
Perdón. Mirad, cuando yo hice el estudio, primeramente como profesional y además por curiosidad, conocedor un poco de esta problemática, quería saber dónde estaban las desapariciones y poder entender los valores numéricos, que aunque sean numéricos, de verdad tienen una trascendencia importantísima por el dolor, como habéis podido comprobar desde un principio, el dolor que conlleva para todas las familias. Me queda nada, ¿no? Que llevan las familias. Fijaros que las defunciones que se producen en España, aquí tenemos este valor, dado proporcionado por el INE. Mirad dónde se encuentran las desapariciones activas, es decir, de todas las personas que desaparecen. Mirad por comparativa del último escalón dónde están las personas que fallecen por violencia de género. Los valores de las personas desaparecidas duplican a los de violencia de género. Vosotros escucháis una atención constante diaria en los medios de comunicación cuando desaparece. Hablamos de 20 y tantas mil denuncias anuales, 25.000 aproximadamente. El número va creciendo y va aumentando. ¿Escucháis todos los días? Todos los días se está viendo desapariciones. Pero sin embargo estamos escuchando cuando, por ejemplo, se produce una muerte, un fallecimiento por una violencia de género, por ejemplo. O cuando ha habido un accidente trágico de tráfico y han muerto 15 personas. Sin embargo, los desaparecidos quedan en el olvido. En el olvido de muchos, profesionalmente y del Estado también. Hay un 36% de más denuncias activas que de cadáveres que no podemos identificar. Hay que tomar medidas específicas con respecto a esto. Hay que abordar el problema de una forma seria. Con nuestra base, con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, estamos intentando, o se va a intentar que esto sea así. Yo no lo sé. Las expectativas que tenemos son muy altas, muy elevadas, pero al mismo tiempo necesarias. Y sin embargo, todo va demasiado lento. Cuando peligra la vida de una persona y cuando dejas de tener a ese ser querido en tu entorno familiar y no sabes dónde está, el dolor es indescriptible. A mí me gustaría de verdad que de todo esto simplemente reflexionarais durante un par de segundos e imaginaros esa situación crítica en vuestra familia, la persona más allegada a vosotros, que lo pensarais, la agonía que sienten estas personas, la agonía que es para un país, para una estructura social como la nuestra. Y eso es lo que tenemos que intentar entre todos. La población para ser conscientes del problema, los profesionales para atajarlo de una forma adecuada y correcta, y los políticos para normalizar situaciones que hoy por hoy necesitan un protocolo, que necesitan una normativa y que no la tenemos. Yo tengo mucha más, pero todavía me quedan minutos, ¿verdad? Vale. Fijaros las denuncias activas, el estudio de investigación está hecho al 2015, ¿verdad? Finalización del año. Fijaros las denuncias activas y los cadáveres sin identificar. Desde el 1968, que es el primer cadáver que tenemos todavía sin identificar. 1968, tenemos un cadáver que no hemos identificado. 3.000 cadáveres que no tenemos identificados. Nuestra base de datos de personas desaparecidas no lo puede hacer todo, porque hay que meter datos. Y esos datos hay que meterlos correctamente, porque si no la base de datos no funciona. Los profesionales, los técnicos, los que estamos introduciendo datos, los que estamos investigando en personas desaparecidas, lo sabemos cruelmente que es así. Entonces tenemos que tener una diligencia exquisita en ese sentido. Fijaros en este dato. 2011-2015, 1968 al 2010. Un 80% de denuncias por desaparición del 2011 al 2015. Un 12% de cadáveres sin identificar del 2011 al 2015.
Aquí podemos descubrir quiénes son estos cadáveres porque tenemos más denuncias que cadáveres. Pero antes del 2011, en donde se implementó la base de datos, fijaros las cifras. Denuncias activas solo un 19,9%. Cadáveres sin identificar un 88%. Imposible identificarlos. Imposible. Imposible. Si no rescatamos todas esas denuncias por desaparición. Todos esos datos de esas personas que han desaparecido. Estamos arrastrando a 2017, más allá del 2011, y remontándonos a 1968, todas las personas que desaparecieron y que no somos conscientes oficialmente de ellas. Esta es la cruda realidad. Una denuncia activa por cada 35 denuncias que se producen o que se tramitan. Voy a pasar. Fijaros, 2.224 denuncias activas, 349 cadáveres. Simplemente hacemos una resta, 1.875. 1.875 desaparecidos del 2011 al 2015 que no sabemos dónde están. ¿Quiénes son nuestros cadáveres y dónde están nuestros desaparecidos? Esa pregunta hay que responderla en algún momento. Bueno, y las cifras pues siguen así. Lo que pasa es que me agobia, para no excederme del tiempo establecido. Fijaros, la relación proporcional es un dato muy llamativo, ¿no? ¿Verdad? Por cada cadáver que se graba tenemos 154 denuncias tramitadas por desaparición. Por cada cadáver que no se identifica existen 6 denuncias de desaparición que no se logra saber dónde están esas personas. Y por cada cadáver que se identifica hay 398 denuncias que cesan porque se reincorporan o se reintegran a su vida ordinaria. Se están septuplicando las denuncias tramitadas progresivamente en estos 7 años, 5 años que son de estudio, de investigación a través de este trabajo. Se están triplicando los cadáveres que se registran en la PDI-RH. Se están casi cuadruplicando las denuncias activas, es decir, las denuncias de aquellas personas que no sabemos dónde están. Y solamente existe un 13,5% de todos los cadáveres que tenemos que se han identificado. Un 13%. Esto, evidentemente, nos está indicando que tenemos un problema. El incremento es progresivo, constante y acumulativo. Denuncias tramitadas, denuncias activas, cadáveres que no se identifican, alertas de alto riesgo, evidentemente. Todo está unido. Me voy a saltar esto porque si no... Es necesario el fichero. Tenemos tecnología, pero no la aplicamos. Es una petición constante de parte de todos los profesionales el intentar introducir el fichero del DNI como un SAID para poder intentar identificar a nuestros cadáveres, con un sentido completamente humanitario, no tiene otro fin. Y sin embargo todavía no hay una intención contundente, determinante de nuestro Estado, de políticos, de personas que tienen la capacidad suficiente como para poder tomar este tipo de determinaciones, y llevamos años haciendo esta petición. El DNI debe de ser un elemento que no solamente sirva para registrar o identificar a una persona, sino también tenemos que darle, por fin, una utilidad humanitaria. Y estamos en ese instante de hacerlo. Y es una voluntad por parte de todos. Ser conscientes. De verdad, cuando llegan personal del Ministerio de Justicia, jueces, magistrados, cuando les comentamos que el DNI, porque no lo saben, de verdad, hay mucha ignorancia en este sentido, cuando les comentamos que el DNI, no podemos recurrir al DNI para hacer una búsqueda de un cadáver, no se lo creen. Cuando les decimos que no podemos estar utilizando el DNI como un site para catástrofes
o atentados terroristas, sino que se tiene que hacer de una forma muy, muy concreta cuando ya tienes una afiliación. No se lo cree. Entonces no estamos gestionando bien nuestra información, no la estamos administrando de una forma coherente. Todos estos pequeños detalles, tenemos capacidad para hacer identificaciones. De los datos extraídos del CNP, en todas las intervenciones policiales en las que científica, nuestra Comisaría General, interviene cuando hay una muerte violenta, el 99,3% de todos esos cadáveres se han identificado de forma inmediata. Solamente un 0,7% es el que no se identifica. Es decir, tenemos una capacidad de identificación tremenda, importantísima, muy buena. Pero ese 0,7% es el que está metido aquí, en la PDI-RH, en nuestro sistema de información de personas desaparecidas. 3.000 personas. 0,7%. CNP. Hay más, ¿no? Es un poco, el porcentaje será mayor porque aquí valoro solamente el CNP. Pero daros cuenta de la correspondencia, de la relación, ¿verdad? Entonces, tenemos que gestionar bien todos nuestros medios tecnológicos, administrar bien la información, coordinarse entre cuerpos policiales, transmitir la información de una forma correcta, introducirla súper correctamente. Bueno, en fin, yo creo que, verdad, me quedan muchas cosas, pero como no me quiero dilatar más, yo creo que lo importante se ha transmitido, ¿verdad? La idea. Y es para mí el mensaje más importante con el que yo vengo aquí a esta mesa. Que seamos conscientes. Es el primer paso, ser conscientes de una problemática que trasciende un mero accidente. Trasciende verdaderamente a la médula de una sociedad, a la médula de una familia. Y eso es muy importante. La policía no lo es todo para solucionar este problema. Necesitamos una investigación en un amplio sentido, sociológico, criminológico, de investigación policial, psicológico, cuáles son las causas a nivel europeo, que trasciende también a nivel nacional, o del nacional trasciende a nivel europeo. Eso es lo que creo.